El Salmo 84 se distingue, entre otros, entre todos los cánticos que saltan a la adoración comunitaria, por sus afirmaciones sobre el templo, es decir, de la casa de Dios. Claro está, originalmente este salmo hablaba de manera particular sobre el templo de Jerusalén, el santuario central que unificaba la fe de Israel. Todos ustedes se acuerdan cuando estuvimos viendo la lección en la que David danzó delante del arca del pacto cuando era traída a Jerusalén, y explicábamos que uno de los propósitos de David era precisamente unificar la religión en Israel, porque todo el favor y la unidad del pueblo dependía de la adoración a Yahvé, de la adoración a Dios. Así que el templo era ese símbolo que unificaba la fe de Israel. De hecho, metafóricamente, la mayor parte de las personas cristianas que leen este salmo aplican sus enseñanzas al templo donde su iglesia local se reúne para adorar a Dios. No importa lo modesto que pueda ser el santuario o el templo donde nosotros adoramos, no importa si es un templo lujoso o un templo humilde, estos templos contemporáneos, nosotros lo vamos a comparar con el majestuoso templo que se encontraba en el monte Moriah en la ciudad de Jerusalén. Allí donde hoy solamente está el muro de las lamentaciones que quedó del último templo construido por Herodes, y donde en la cima del monte Moriah está lo que hoy nosotros conocemos en la cúpula de la roca, y está dominado ese sector por los musulmanes y el Islam. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Hoy comenzamos una nueva etapa y continuamos con las lecciones sobre la alabanza y la adoración que comenzamos ya hace varios domingos. Estamos hoy en la lección 8. El título de esta lección: Felices los que alaban al Señor. Recuerden que la unidad dice que somos llamados a alabar a Dios. Así que hoy estamos viendo el Salmo 84 con el título de Felices los que alaban al Señor. El texto para recordar lo encontramos en el verso 4 de este Salmo 84, que nos dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces no hemos orado nosotros esta frase y este verso y este salmo cuando nos encontramos personalmente en situaciones de peligro, de aflicción, o nos aqueja alguna situación? Esta lección, como todas, tiene unos objetivos, y los objetivos son los siguientes: explorar la metáfora de la casa de Dios, particularmente con relación a los centros de culto o adoración. Indicar que la adoración, mucho más que un ritual, es un reconocimiento de nuestra identidad como personas de fe, como parte del pueblo de Dios. Afirmar que la casa de adoración se refiere a la comunidad de fe que adora unida, más que a los edificios o templos donde se reúnen para adorar. El vocabulario para esta lección consta primero de la palabra morada. Y la palabra morada implica o quiere decir casa. Esto es, el lugar donde habita una persona. En este caso, se emplea como sinónimo del templo. La segunda palabra es bienaventuranza. La palabra bienaventuranza se origina de la palabra latín beatido, o beatitudo, mejor dicho,
También se le llama mascarismo, un concepto que corresponde a la palabra griega que significa feliz, aunque generalmente se traduce como bienaventurado o bendecido, pero también podemos hablar y decir feliz el que, y la frase que culmina con esa bienaventuranza o ese indicativo que la persona que realiza tal cosa se convierte en una persona bienaventurada, una persona feliz, una persona bendecida, una persona dichosa. También tenemos la frase 1000 años. La Biblia emplea esta frase de manera metafórica para referirse a un tiempo largo. No debemos de ninguna manera pensar que son 1000 años categóricamente de 365 días cada uno, sino más bien se habla de que cuando estamos hablando de un largo periodo de tiempo, pues la Biblia utiliza 1000 años como ese adjetivo de decir que es mucho tiempo lo que ha pasado o ha de pasar. También tenemos la palabra atrios. Atrios se refiere a los patios que rodeaba el templo de Jerusalén. En particular se refiere al atrio de los varones, el de las mujeres y el de los extranjeros. ¿Ven? Bueno, vamos a pasar a la lectura del Salmo el Salmo 84, y vamos a comenzar a leer desde el verso 1 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos. Cuán hermoso es tu santuario, Señor Todopoderoso. Con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo. Con todo el corazón canto alegre al Dios de la vida. Aún el gorrión y la golondrina hallan lugar en tus altares, donde hacerles nido a sus polluelos. Oh Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Felices los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte. Cuando pasen por el valle de las lágrimas, lo convertirán en manantial, y aún la lluvia lo llenará de bendiciones. Irán tus fuerzas en aumento, y en Sión verán al Dios supremo. Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Jacob, escucha mi oración. Mira, oh Dios, con buenos ojos a aquel que es nuestro escudo, a quien tú has escogido como rey. Más vale estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad. Porque Dios el Señor nos alumbra y nos protege. El Señor ama y honra a los que viven sin tacha, y nada bueno les niega. Señor Todopoderoso, felices los que en ti confían. Damos gloria y honra al Señor por esta palabra que será estudiada en este momento. Y para eso, hoy está a cargo de mi amada esposa Sandra Torres, quien estará con ustedes presentando toda la exposición y la clase para este día. Dios les guarde, Dios bendiga, y nos vemos más adelante. Yo les continúe bendiciendo. Saludos a todos. Una experiencia que el Señor nos permite tener en esta lección número 8. Y estamos frente al Salmo 84, que acaba de leer mi amado esposo Richard López. El principal tema de este salmo gira en torno a la casa de Dios o al templo. Y fue escrito por un peregrino que iba camino al templo. Tuvo una excelente, imaginaba su vez anterior, y él iba pensando en su vez anterior y en la vez, y a la vez iba pensando en cómo él
iba subiendo para llegar a el templo. El santuario, el único santuario, el único templo que unía a todos los israelitas. ¿Dónde estaba? En lo alto del monte Moriah, en la ciudad de Jerusalén. Vamos a hablar un poquito de las instrucciones que hay antes del Salmo, que dice que es para los hijos de Coré. Y viendo un poquito, recordando y refrescando quién fue Coré. Coré fue uno de los dirigentes de la rebelión contra Moisés y Aarón. Pero sabe que la rebelión no fue exactamente contra Moisés y contra Aarón, fue contra el mismo Jehová. Y asimismo el Señor les envió a cada cual su recompensa. Pero también el Señor le permitió a los hijos de Coré que dirigieran los coros, que dirigieran la adoración y se quedaran en el templo. Así que me llamó la atención que dos hijos de Coré eran los que dirigían los coros y eran Asaf y Etán. Ellos eran parte de la familia de Leví. Bien, Coré fue un levita descendiente de Coat, hijo de Isaac, y junto con Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, descendientes de la tribu de Rubén, fueron los que se rebelaron contra Moisés. Y como les dije, sus hijos fueron perdonados. Algunos de ellos formaron parte de los cantores y los músicos del templo fundado ¿bajo quién? Bajo David. ¿Y quién escribió este salmo en particular? Este salmo lo escribió un peregrino durante la procesión subiendo a Jerusalén para participar en las fiestas religiosas. Esta lección tiene tres propósitos principales. El primero es explorar la metáfora de la casa de Dios que aparece una y otra vez en las Sagradas Escrituras. La Biblia emplea esta frase para describir los sitios de los cultos, los santuarios de adoración o de reunión. Así que ese sería el primer propósito de la lección. El segundo propósito de esta lección es recalcar que la adoración es mucho más que un mero ritual. La adoración nos lleva a reconocer nuestra identidad como personas de fe y como parte del pueblo de Dios. Para los cristianos la identidad se establece mediante el bautismo. El bautismo es el que marca el nuevo nacimiento del creyente por medio de su fe. Y el tercer propósito es afirmar que la casa de adoración se refiere más a la comunidad de fe que adora unida, más que a los edificios o los templos donde se reúnen. Era un tiempo de gozo y mucho canto. Este salmo se conoce como el himno de un peregrino. Y en el verso 1, él dice: cuán hermoso es tu santuario, Señor Todopoderoso. Por eso les decía que él, a la vez que iba subiendo, iba recordando la vez anterior, las veces anteriores que había estado allí, para poder decir cuán hermoso es tu santuario y reflejar ese anhelo por la casa de Dios, lugar que representa la presencia y la bendición de Dios. Estos son los atributos de los descendientes de Coré. Los coreitas eran descendientes de Leví, hijo de Jacob, y formaban una familia de músicos en el templo. Las canciones de los descendientes de Coré reflejan el deseo intenso de estar más cerca de Dios, mientras expresan arrepentimiento por malas acciones personales y también corporativas. De acuerdo al relato bíblico, Coré, el antepasado de estos músicos, se rebeló contra Moisés junto con 249 conspiradores. Dios los castigó a todos por su rebelión, enviando fuego del cielo para consumirlos. Sin embargo,
Dios perdonó, como hemos dicho, a los descendientes de Coré. Y después de ese acto de misericordia, los coreitas permanecieron fieles a Dios y le servían en el tabernáculo. Recuerde que el tabernáculo era el santuario en el desierto, estaba en el desierto. Luego, eventualmente, en el templo de Jerusalén. Los directores del coro eran Asaf y Etán. Anhelo por la casa de Dios, lugar que representa ¿qué? Presencia y bendición de Dios. El salmista ama a Dios, ama su santuario, y en el verso 2 dice: con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios del templo. Fíjese que ni siquiera dice estar dentro, porque los atrios son ¿qué? Incluye los alrededores y las puertas. Allí, hasta llegar allí, ya él estaba ansioso por ese momento. Representa el gozo, la plenitud que él sentía de estar, aunque fuera, en los atrios. Recordemos el tercer propósito, que es la necesidad de la presencia de Dios. Y aquí vamos a ver nuestro corazón como ese templo que día a día va escalando y anhelando la presencia de Dios. En el verso 3 vemos que aún el gorrión y la golondrina hallan lugar en sus altares, donde hacerle nido a sus polluelos. Oh Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Es un símil que va de menor a mayor. Rey mío y Dios mío. Se utiliza también en otros salmos. Enfatiza este lugar de seguridad y descanso, que es el lugar de comunión con Dios. Algunos sugieren que pueden ser figuras del salmista mismo. Se repite Jehová de los ejércitos y ese gran Dios sobre todas las huestes celestiales. Rey mío y Dios mío. Hay referencias al gorrión y a la golondrina que se pueden relacionar con la idea de protección divina. Y rapidito viene a la mente el Salmo 91:4, cuando dice: debajo de sus alas estarás seguro. Y ese es uno de los versos míos favoritos, ¿verdad? Debajo de sus alas estarás seguro. Y viene a nuestra mente la imagen de esta gallina con sus alas extendidas, y solamente se le ve por debajo de las alas las patitas de los pollitos. Sobre la base de esos conceptos de protección y seguridad, el salmista celebra la felicidad que trae el habitar en la casa de Dios, en el corazón del creyente. Las personas que se sienten protegidas y seguras alaban a Dios perpetuamente. Son felices. Y ahora viene una bienaventuranza. Si nos damos cuenta, dice: felices los que viven en tu templo. Y debemos pensar que los que viven en tu templo, cuando nosotros no vivimos en el templo, ¿verdad? Tenemos que ir cogiendo el salmo y trayéndolo a nuestras vidas y viendo que se refiere a los que anhelan estar en el templo, a los que están en los alrededores del templo y a los que alaban sin cesar en el templo. Esta es una de las bienaventuranzas del Salmo, cuando se declara que son felices los que habitan en tu casa. Es decir, a las personas que asisten continuamente al templo para adorar a Dios, desde los servidores del santuario hasta los que viven en la lejanía. Así pasamos a la segunda bienaventuranza. Felices los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte. Segunda bienaventuranza, felices, cuyas fuerzas están depositadas en Dios. También se refiere, según la versión de los 70, eran las subidas de la peregrinación que tenemos en el corazón, o que ansiamos tener
en el corazón. Recuerden que cada verso en la Biblia, que cada situación que nosotros vemos, cada cosa que está escrita, nosotros la tenemos que llevar a nuestra mente, a nuestro ser y preguntarnos, ¿felices los que sí encuentran ayuda? ¿Felices los que desean peregrinar hasta tu monte? Se refiere a felices los que van subiendo, pero donde en su alma, en su corazón y en su mente buscan más y más y más a Dios. A eso que se está refiriendo en nuestros días. Cuando pasen por el valle de lágrimas, lo convertirán en manantial. Aún la lluvia lo llenará de bendiciones. Y vemos como Él, en ese caminar, usted solamente, aquí no es difícil imaginarse que uno va subiendo una montaña o subiendo por algún área que sea con montañas a los lados, y él va viendo cómo cuando llueve, cómo todo eso se va convirtiendo de momento en un sitio. Nosotros lo vemos, la lluvia cuando llega se forman los ríos o llena la represa, y él dice que cuando estemos por el valle de lágrimas, el valle de lágrimas siempre va a llegar a nuestras vidas, pero ¿en qué se va a convertir? En bendiciones. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque él, esa es la metáfora que él utiliza cuando él ve esos poquitos de agua por aquí, un poquito de agua por allá, y se forma el manantial. Son las fuerzas espirituales que capacitan al creyente para enfrentar y vencer la adversidad. Y se puede referir a cuando las fuertes lluvias caen sobre las montañas y llegan al desierto y llenan los estanques. Cuanto más reconocemos nuestra impotencia y debilidad, quizá cuando más lloramos y nos apropiamos de sus fuerzas, tanto más capaces y poderosos somos. Aleluya. Irán sus fuerzas en aumento, y en Sion verán al Dios supremo. Verán la presencia de Dios. En este momento Él nos recuerda cuando Pablo dijo, vamos de triunfo en triunfo. Gloria a Dios. Y en el verso 8 dice, Señor Dios Todopoderoso, Dios de Jacob, escucha mi oración. Al acercarse a Jerusalén, el salmista empieza a orar a Jehová de los ejércitos. Ya él cambia todo esto que él traía de cuán deseoso estoy de estar en el templo, cuán hermoso es tu presencia, qué bueno que tú nos cuidas, que estamos protegidos por ti, todo. Y cambia y dice que empieza una oración que dice, cuanto más nos acercamos a Dios, más entendemos quién es Él. Y empieza su oración, Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Jacob, escucha mi oración. Mira, oh Dios, con buenos ojos a aquel que es nuestro escudo, a quien tú has como rey. El ungido es el rey que representa a todo el pueblo. En esta estrofa el salmista junto con otros peregrinos han llegado a Jerusalén y derraman su oración a Dios. Hasta el verso 9 ellos iban en su peregrinar, en su camino, ascendiendo. Ya en el verso 10 ya llegaron. Más vale estar un día en tus atrios. Este verso es tan precioso, me recuerda mucho los tiempos de mi niñez, que este verso los pastores lo repetían constantemente. Más vale estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero mira esta parte, ve, prefiero ser portero del templo de mi Dios que querer ir a lugares de maldad. Y si usted tiene sobrinos, hijos, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, envíele este texto todos los días para que quede grabado. Como dice Deuteronomio, grave palabra en la mente y el corazón de esos jóvenes, de esos prejóvenes, porque déjeme decirles que si hay algo en la mente de los jóvenes y los prejóvenes
que siempre está latente es qué lugar es bueno, qué lugar es malo, en qué consiste lo que está bien, en qué consiste lo que está mal. Y en ese reto es que ellos llevan a los papás, a mamá, a abuelo, a la familia, a los tíos, en ese reto constante de puedo ir aquí, no puedo ir allá, pero a este lo dejan ir, y al otro no. A este le dicen que es bueno y a este no. Y como padres, abuelos, cristianos, maestros de escuela bíblica, ese verso, péguelo de la puerta y cada vez que usted tenga la oportunidad, busque el verso. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad. Esos lugares de maldad, poco a poco el Espíritu Santo va a ir trabajando en esos jóvenes y ellos mismos, ya cuando están mayorcitos, ellos mismos se van a dar cuenta cuáles son lugares de bien y cuáles no. Hay que enfatizar en este verso el privilegio de la comunión con Dios. Es mejor estar solo en la puerta donde está Dios que el mejor asiento de lujo en lugares malos. Quien haya gustado la presencia divina y haya venido haciendo su voluntad, ya nunca más querrá vivir lejos del Señor. Se refiere al mero acceso a la puerta de la casa del Señor, a la hospitalidad, contra de la hospitalidad de los impíos. Y déjeme decirle, hermano, que los impíos son bien hospitalarios. Recuerde que la maldad está en la tierra y nosotros estamos habitando junto a él. Trigo y cizaña. Pero es mejor estar en lugares donde sabemos y confiamos que puede ser de ayuda y engrandecimiento espiritual a estar en un lugar de maldad. Porque Dios es el Señor, nos alumbra y nos protege. El Señor nos ama y honra a los que viven sin tacha y nada bueno les niega. Coge ese verso 11 para usted. El Señor nos alumbra, que mucho necesitamos del Señor sabiduría, la luz del Señor. El Señor nos protege, el Señor nos ama y sobre todo honra a los que viven sin tacha y nada bueno les niega. El Señor Todopoderoso, felices los que en ti confían. Y vemos una conclusión preciosa de confianza, de amor, una promesa del Señor, y las promesas del Señor se cumplen en nuestras vidas. La base de la vida con Dios es la fe, la confianza en Él. No podemos reducir la vida cristiana a una recetita o a un legalismo. Todo depende de la confianza personal en un Dios personal y todopoderoso. Hasta aquí parte de la explicación de este salmo. Vamos a ver 4 enseñanzas que podemos derivar. Las vamos a dar resumiditas, las 4 enseñanzas que se pueden derivar de este salmo. Y la primera es que la Biblia usa la frase casa de Dios como una metáfora para referirse a los espacios de la comunidad donde se reúne a adorar a Dios. Y yo les quiero enfatizar que en estos momentos que todavía tenemos que hablar tristemente de que estamos todavía con la pandemia, tratando ya los últimos días de cuidarnos. Si usted se siente ya en la posición y en el deseo, corazón anhela estar, usted se siente bien de salud y no ha viajado, usted sabe, de tanta repetición, ¿verdad? Salga responsablemente y comuníquese responsablemente con la iglesia, si tiene que hacer cita o algo, y siga las instrucciones. Todo se puede hacer con cautela, cuidándonos mucho y cuidando a los demás. Pero usted se puede reunir a adorar a Dios en su casa con su familia, hacer su comunidad de fe. También su comunidad después puede ser algún vecino, alguna persona que pueda llegarse. 2 o más
allí está el Señor. En particular, esta lección se refiere a los centros de culto y a los santuarios. Pero el mismo pueblo de Israel adoró en varios espacios sagrados. Volvemos a repetir, donde hay dos o más, sabemos que ahí está el Señor. Hay una segunda enseñanza de esta lección, y es que la adoración es más que un mero ritual. La adoración es el medio por el cual establecemos, mantenemos y renovamos nuestra identidad como personas de fe. Esa adoración sale de nuestro corazón y viene a mi mente cuando mi papá, que partió con el Señor, vivía. Mi mamá no podía salir mucho, especialmente por las mañanas, como a las 10 de la mañana, usted pasaba por la casa de mi mamá y allí usted escuchaba una pandereta a todo dar, y allí mi mamá estaba haciendo su lugar y su encuentro de adoración al Señor, su lectura bíblica, su reflexión, y allá ella hacía su adoración personal y siempre se escuchaba la panderetita cuando usted pasaba por allí. La tercera enseñanza de esta lección profundiza en la idea de que la casa de adoración se refiere a la comunidad de fe que adora unida. Más que edificios o templos, estemos bien claros en que esto se refiere a las personas que adoran unidas. Y recuerde que el subir y el querer llegar y aumentar el deseo de estar cerca de Dios viene de nuestro corazón, es el anhelo, es lo que el salmista nos quiere decir, que tu mente y tu corazón anhelen la presencia del Señor. Que no te creas que es solamente el día del culto o llegar al templo, no, es constante. La cuarta enseñanza es que Dios cuida y protege al pueblo y a sus líderes. La experiencia de ver a Dios y disfrutar su presencia mueve al salmista a orar. ¿A orar por quién? Por el Rey, quien es considerado como el ungido de Dios. Hasta aquí vemos las 4 enseñanzas y como conclusión tenemos: basta solo un instante de la presencia divina para disfrutar del poder que protege, redime y transforma al ser humano. Dios ilumina los caminos de quienes caminan con integridad. Alabamos el nombre del Señor. Le damos gracias por la oportunidad de servirle y esperamos que este salmo nos llene de mucha hambre de conocimiento y de crecimiento espiritual. En el nombre del Señor, hasta aquí esta parte. Los dejo con el hermano Richard López para el resumen y la oración final. Amén, amén, amén. Damos la gloria al Señor por tan maravillosa exposición de la lección de este salmo para este día que estuvo a cargo de Sandra. Damos la gloria a Dios porque hemos podido escuchar de manera clara y de manera contundente lo que el salmo nos quería enseñar a cada uno de nosotros a través, sobre todo, de la vivencia de lo que es la adoración en nuestra vida y lo que implica adorar y alabar al Señor, sobre todo en el lugar donde nos reunimos, que ya Sandra bien nos explicó y la lección nos enseña que se trata, ¿verdad?, de un lugar, pero que es la iglesia, el conjunto de personas que adora, alaba y bendice al Señor, que se reúne para reconocer el señorío de Dios. Las ideas particulares o las ideas principales de esta lección son las siguientes. La Biblia utiliza la frase casa de Dios como una metáfora para referirse a los espacios donde la comunidad de fe se reúne a adorar a Dios. Esta expresión aparece repetidamente en las Sagradas Escrituras. En particular, se usa como una referencia a los centros de culto, esto es, a los santuarios
dedicados a la adoración. La adoración es el medio por el cual establecemos, mantenemos y renovamos nuestra identidad como personas de fe. Para las personas cristianas, esta identidad se establece por medio del bautismo y de la cena del Señor. Así que cada uno de nosotros, al adorar a Dios, presentamos al mundo quiénes somos. El tercer punto en el resumen nos dice que no podemos negar que la mayor parte de las personas cristianas llaman iglesia al edificio donde se reúne la congregación para adorar. Claro está. Esto es un error, dado que la iglesia se compone de gente, de piedras vivas, dice Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 5. Así que no estamos hablando de bloques o ladrillos mudos. La iglesia es la gente que se expresa y adora con libertad. Y el último punto nos dice que Dios cuida y protege al pueblo y a sus líderes. Así que en medio de la situación que la iglesia puede estar viviendo, ese grupo de personas, esa comunidad de fe, ese pueblo de Dios que se reúne en todos los lugares del mundo y en cualquiera. Al principio se reunían hasta en catacumbas. O sea, no importa el lugar. Allí Dios siempre extenderá su mano de amor y de protección para ese pueblo, para que la iglesia continúe. Por eso dice la Escritura que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Damos la gloria a Dios por esta lección. Esperamos que puedan atesorarla, profundizar en ella. Como siempre decimos, repásenla, estudienla, háganlo junto a nosotros y que el Señor les ilumine y les guíe a través de ella para que seamos cada día mejores personas, mejores cristianos y sobre todo dando testimonio al resto de la comunidad, al país y al mundo de que Dios es un Dios real, es un Dios todopoderoso que aunque el mundo le niegue, está ahí y nosotros somos el ejemplo de su existencia. Somos sobre todas las cosas sus testigos, como dice el libro de los Hechos, y es nuestra responsabilidad darlo a conocer. Así que vamos a despedirnos con la oración como de costumbre, así que háganla de ustedes como siempre dice mi esposa Sandra, y vamos a orar para que el Señor nos dirija y nos guíe todos los días de nuestra vida. Oremos. Buen Dios, te amamos y amamos estar en tu casa de adoración. Te damos gracias por permitirnos entrar en tu presencia. Te damos gracias por manifestar tu presencia en nuestros medios. Te rogamos que nos permitas adorarte con amor, formando parte de su casa, de tu familia de fe. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la próxima semana con otra lección para la gloria de Dios.